A continuación, ¿a quién desea interrogar el Ministerio Fiscal? Sí, señorías, a don Agustín Fernández Rodríguez. Agustín Fernández Rodríguez, siéntese por favor en el primer sitio. La Constitución española le garantiza el derecho a no declarar y a no confesarse culpable, de forma que usted puede contestar o no a lo que aquí se le pregunte. Ministerio Fiscal. Sí, con la venia sería. Señor Fernández, ¿cuál es su formación académica y profesional? Sí, mi formación académica es en el plan de estudios que yo realicé, EGB, BUP, COU, selectividad. Posteriormente realicé algunos cursos de informática, de programación en concreto, y de ofimática. Y a partir de la incorporación en Fórum Filatélico realicé bastantes cursos de técnicas de venta, de atención al cliente, de comunicación, preparándome un poco para las labores que iba dentro de la compañía. Señor Fernández, ¿quiere usted contarnos sintéticamente cuál es su historia en Fórum Filatélico desde que usted se incorpora a Fórum Filatélico hasta que llega usted a ser máximo responsable o delegado de Madrid? Sí, en el año 87 empiezo a trabajar en una empresa de publicidad que se llamaba Mailing Center, que pertenecía a Fórum Filatélico. Esa empresa, bueno, allí trabajé en el departamento de informática como operador, como programador, hasta que la empresa no era rentable, no tenía beneficios y Fórum Filatélico decide cerrarla. ¿Me repite, por favor, el nombre de la empresa? Sí, Mailing Center. Siga, por favor. Cuando la empresa se cierra en el año 92, en septiembre del 92, me proponen incorporarme a Fórum Filatélico. Me proponen incorporarme a Fórum Filatélico para incorporarme al departamento de formación, porque tenían necesidades para el departamento de formación relacionado con el comercial, con los vendedores, y paso un periodo de aprendizaje de aproximadamente unos 4 meses, donde aprendo pues cómo es la compañía, cómo son los sellos, qué características tienen como medio de inversión, conozco los productos, conozco un poco el funcionamiento interno de la empresa, y a principios del año 93 es cuando, bueno, aprendo a dar los cursos que iba a desarrollar, sobre todo de producto, de empresa y de técnicas de venta para los nuevos comerciales que se incorporaban a la empresa, y empiezo a desarrollar esta actividad después de ese periodo previo de formación en la delegación de Galicia, que en aquella época tenía oficinas en Orense, en Vigo, en La Coruña y en Santiago de Compostela. Durante un tiempo estoy realizando esos cursos periódicamente, cuando se me requería para ello. También en los espacios de tiempo entre unos y otros, por los conocimientos de ofimática que tenía, iba mecanizando un poco o documentando un poco el curso que se daba, que antes simplemente se contaba a través de una pizarra, y yo lo que hice pues fue darle un poco forma a través de, en aquella época no existía el PowerPoint, de transparencias para proyectarlas y hacer un poco más profesional esas jornadas de formación. Después de estar dando cursos en Galicia también me requirieron para hacerlo en la oficina de Valladolid, en la oficina de Albacete también, y durante unos cuantos años, hasta el año 96 aproximadamente, mi labor era esta, dentro del departamento de formación, dar los cursos en Galicia, en Valladolid, en Albacete, y en algunos sitios como Ciudad Real, que en algún momento determinado era necesario realizar un curso de este tipo, tanto de técnicas de venta como de producto para los nuevos vendedores. En el año 96, y por el volumen de trabajo que tenía el responsable comercial de entonces, que era Francisco Briones, de la oficina de Madrid, me solicita que lo que venía haciendo en estas oficinas lo haga en Madrid. Y entonces empiezo a realizar los cursos no de la delegación de Madrid, sino de la oficina de Madrid. Alrededor, yo creo que fue del año 98, el crecimiento comercial había sido grande, el número de oficinas
y de centros operativos que había en España era amplio, y el director comercial nacional, que era Francisco Briones, pues no podía ocuparse de la dirección comercial nacional, de Madrid, que también llevaba, y me nombran director regional de Madrid, que en este punto me gustaría aclarar que mi trabajo a día de la intervención no era delegado de Madrid, sino que era director regional de Madrid. Me explico, la delegación de Madrid abarcaba diferentes áreas regionales. Por un lado estaba Castilla-La Mancha, junto con Aragón, junto con Navarra, junto con País Vasco, Asturias, Santander y Extremadura, que era una dirección regional que dependía de Leopoldo Peñín. Luego existían Albacete, Valencia y Castellón, que era otro área regional, dependiendo de la delegación de Madrid, y que tenía un director regional que era Domingo Roldán. Y después estaba París, que era una oficina que también dependía de la delegación de Madrid y que llevaba un regional que era Eliodoro Rodríguez o Eliodoro Ruiz, no recuerdo el apellido. Y yo llevaba la dirección regional de Madrid. Todas estas 4 áreas regionales dependían de la delegación de Madrid, cuyo delegado era, con quien yo despachaba, Francisco Briones. Lo digo porque también en el documento que han pasado del organigrama extraído del informe concursal hay un error, y es que a mí se me cita como delegado de Madrid cuando nunca lo he sido. O sea, su máxima categoría dentro de Fórum Filatélico. Perdone, por favor. Entonces, lo que nos está diciendo es que la denominación correcta es director regional de Madrid. De la provincia de Madrid. Nos han hablado anteriormente, usted lo ha oído, de que Madrid llevaba también aquellas zonas que no tenían delegación propia. Entonces, he entendido que eran delegados de Madrid, había 3 personas. Delegado de Madrid había uno, y de este delegado dependían 4 directores regionales, que uno era las provincias de Levante que he citado, otras Castilla-La Mancha, etcétera, Extremadura, y otro París, y otro Madrid, que era mi competencia, Madrid. Siga, por favor. Sí. Entonces, por ver, señor Fernández, y yo también lo he entendido bien. Sí. En Madrid había 4 directores regionales, pero no 4 directores regionales de Madrid. No, 4 directores regionales de la delegación de Madrid. Uno de ellos, el director regional de Madrid. Sí. Bien, que es usted. Exacto. Esa es la máxima categoría funcional, digamos, actuación hecha del Consejo, que usted ha alcanzado como profesional en Fórum Filatélico. Así es. Bien, que fue en el año 98. En el 98 aproximadamente es cuando me nombran. Y además en el año 98 usted depende de un delegado de Madrid, que es el señor Briones. Sí. Que además también el director comercial nacional. Exacto, y a su vez el director comercial, que era la misma persona nacional, que era él, Francisco Briones. ¿Y el ámbito de actuación del director regional de Madrid, el ámbito territorial de actuación, cuál es? La provincia de Madrid, solo y exclusivamente. ¿No es la Comunidad Autónoma de Madrid? Bueno, la Comunidad Autónoma. Quiero decir, técnicamente, ya sé que coincide. Sí, técnicamente es la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? Sí. Mire, durante todo ese tiempo que usted ha contado, desde el año 87 hasta el año 98, que es usted director regional, todo esto, es verdad que usted ha hablado mucho del departamento de formación, pero esto es departamento de formación, es área comercial. Sí, formación exclusivamente del departamento comercial. Y usted cuando se incorpora en el año 87, perdón, ya en el año 92 al departamento de formación, en Fórum, ¿qué conocimiento tenía usted sobre filatelia? Bueno, yo cuando llego en septiembre del año 92 a Fórum Filatélico no tengo conocimientos ni de filatelia, ni conocimientos de los productos que comercializaba Fórum Filatélico, ni siquiera mucho de técnicas comerciales. Entonces la formación que recibo, la recibo directamente de Fórum Filatélico, donde me hablan de la filatelia como medio de inversión, de la filatelia en concreto con la que Fórum trabaja, que es el tema Europa. Y bueno, yo trato de documentarme un poco con algún libro de filatelia, leyendo alguna revista, pero yo diría el 90% de la formación respecto a filatelia que yo tengo es la que recibo directamente de la empresa. Bien, y usted, no sé si le he entendido bien, pero estas labores que usted realizaba en el departamento de formación, ¿implicaban también ventas? Es decir, ¿usted ha sido vendedor? Sí, dentro de mi periodo de formación, aparte de visitar y entrevistarme con las personas responsables de diferentes departamentos para conocer el funcionamiento interno de la empresa, yo estuve durante un corto periodo de tiempo vendiendo para conocer un poco
aquello en lo que yo iba a formar a los demás. Ventas que siempre realicé en un entorno familiar, pues mis padres, mis primos, mis hermanos, mi familia más directa, mis amigos. Pero esta evolución, por ejemplo, que otras personas que le han precedido aquí en la sala, que han hablado, empezando como de agente, director de organización, etcétera, ¿ese tránsito lo hizo usted también? Yo nunca lo he tenido. Vale, nunca bien, lo he tenido. Usted ha ido por otro itinerario diferente. Sí. Y cuando usted llegó a ser director regional de Madrid, ¿cuántos agentes comerciales o miembros de la red comercial tenía usted a su cargo? Pues vendedores había aproximadamente, las cifras digo aproximadamente porque había vendedores que no cumpliendo sus objetivos seguramente estaría previsto darlos de baja en su momento, y de personas de reciente incorporación. Podríamos decir que vendedores activos con una actividad normal, alrededor de unos 400, divididos en 5 grandes organizaciones, cada una de ellas dirigida o liderada por lo que llamamos director de organización, que había 5 en la provincia, en la oficina de Madrid. Entonces, ¿Madrid era una sola oficina? Madrid solo tenía una oficina que coincidía con la oficina de José Abascal. Teníamos varias plantas que dentro del edificio de la sede central de Fórum Filatélico correspondían a la oficina comercial de Madrid. ¿Y de esa oficina dependen centros operativos o no? Es que Madrid no tenía ningún otro centro operativo más que la propia oficina de Madrid. Bien. Sí que dentro de la oficina de Madrid había 5 grandes organizaciones. No sé si llamarlas, como las llamábamos, directores de organización y producción o centros operativos dependientes de Madrid. Pero en definitiva no eran oficinas que estuviesen fuera de Madrid, sino organizaciones comerciales grandes que trabajaban o desarrollaban su labor dentro de la oficina de Madrid. Bien, mire, y desde el año 98 que se incorpora usted como director regional de Madrid hasta mayo del año 2006, que es cuando se produce la intervención de Fórum, usted ha permanecido en ese puesto siempre. Siempre. Mire, quisiera que nos, aparte de estas funciones que usted tenía encomendada en el departamento de formación, me gustaría que nos dijera, desde que usted se incorporó al Consejo de Administración, en el año 94, si no me equivoco. Sí, así es. ¿Qué funciones ha tenido como tal, como consejero? Pues como consejero estaban todas las funciones delegables, estaban delegadas en el consejero delegado, y mi función dentro del Consejo de Administración pues era firmar las cuentas una vez desarrolladas o realizadas por el departamento correspondiente, y pues eso, velar como consejero por los intereses de todos los accionistas y las obligaciones inherentes a... Pero no había nada específico que no fuesen las formalidades del Consejo de Administración. Pero usted recuerda, por ejemplo, temas en los que había que tomar decisiones que se votaran entre los consejeros, temas relevantes para la sociedad. Nunca, al menos mientras yo permanecí en el Consejo de Administración desde el año 94 hasta la intervención, nunca se tomó ninguna decisión o nunca se votó ninguna decisión importante. Eran consejos donde había un par de consejos al año cuando era presidente Francisco Briones. En la anterior presidencia había uno donde nos presentaban en los 2 consejos de Francisco Briones. Uno nos contaban un poco la marcha de la empresa y en el otro nos mostraban las cuentas, nos las explicaban, las firmábamos y no se tomaban más decisiones que las que nos comunicaban, pero no se tomaban decisiones en el consejo. ¿Se tomaban decisiones estratégicas, por ejemplo, en relación con los proveedores? Nunca. ¿Algún asunto? Nada. Nunca. ¿En relación con la valoración de la filatelia? Tampoco. ¿En relación con las operaciones inmobiliarias de Fórum o de sus filiales? Tampoco. Nos informaban de las operaciones, tanto inmobiliarias como financieras, que la empresa con sus recursos propios realizaba, pero a título informativo y una vez que ya se habían realizado. Mire, ha dicho usted que en las cuentas anuales le informaba en el Consejo el director general. A la junta donde nos mostraban las cuentas acudía el director general. No, para la comisión. Yo me refiero antes al Consejo de Administración. No, las cuentas nos las explicaban en el Consejo de Administración, solo y exclusivamente. En el Consejo de Administración. Sí. Sí. Y mire, ¿usted tuvo noticia en algún momento, en alguno de esos consejos, que históricamente en las cuentas anuales del Fórum Filatélico había en el balance una provisión que se dotaba para hacer
para responder por los eventuales compromisos generados con los clientes de Fórum Filatélico. ¿Usted tuvo noticia de eso? Sí, había una provisión. Esto era un tema que a partir de, creo, no sé si año 94 o 95 en adelante, siempre estaba en las cuentas, y era una provisión que, a mi pregunta, cuando lo vi en las cuentas, la respuesta es que no se ajustaba al plan contable a raíz de la inspección que se realizó, y que se había dejado de hacer esa dotación, que lo que se hacía era llevar todo a reservas voluntarias para patrimonializar la compañía y hacerla fuerte para que pudiese cumplir sus compromisos, pero que esa dotación se había dejado de hacer porque no se ajustaba al plan contable vigente en aquel momento. Y aparte, fíjese, lo que le digo, señor Fernández, aparte de si se dotaba o no se dotaba la provisión, ¿usted recuerda que habría debate sobre si la provisión podría deducirse o no fiscalmente? ¿Recuerda que había un debate respecto a ello o no lo recuerda? Yo no recuerdo que se debatiese en ningún momento, ni en el Consejo ni fuera de él. ¿Llegó usted a ver un informe sobre la provisión, un informe jurídico de un despacho, un informe técnico sobre la provisión? No lo recuerdo, no haberlo visto. Mire, quiero que se exhiba al señor Fernández, señoría, el documento que obra en la pieza documental 2, tomo 9, folios 138 a 143. Es un contrato de prestación de servicios firmado en Madrid a 1 de enero del año 98. Bien, lo tiene a la vista, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Puede repetirnos, por favor? Sí, cómo no. Está en la pieza documental 2, en el tomo 9, los folios 138 a 143. ¿Puedo iniciar el interrogatorio? Señor fiscal, ¿por qué al margen aparece, que no es la primera vez que lo veo, la foliación no coincide, aparece con 2009? Sí, pues debe ser que esto viene del expediente de la agencia tributaria, entonces tiene una foliación. Pero en todo caso, yo cuando doy un folio, señoría, cuando doy una página, la doy del documento PDF, que es más fácil localizar que la foliación. Muy bien, muchas gracias. Siga, por favor. Sí, mire, señor Fernández, lo tiene a la vista, ¿verdad? Ese contrato. Sí. En ese contrato comparece usted con el señor Briones en Madrid 1 de enero del año 98 a firmar pues una prestación de servicios que tenía que prestar la entidad FC Comercial Creativa SL. ¿Qué relación tiene usted con esta entidad? Pues es una sociedad al 95% mía y el 5% de mi mujer. Y perdón, de la cual soy administrador único, o era administrador único. A doña Amalia Castillón Torregrosa. Sí, que es mi mujer. Bien. Y era usted además el administrador único de esta entidad. Así es. Antes de que constituyera usted esta entidad, que dice que se constituye el 10 de febrero del año 98, dice, constituida ante el notario el 10 de febrero del año 98, y el contrato es del 1 de enero del 98. ¿Cómo es eso posible? Pues porque posiblemente sea del año 96 la sociedad, no del 98. Bien. Posiblemente haya un error en el contrato. Bien. ¿Usted recuerda quién realizó este contrato materialmente? ¿Quién lo elaboró? ¿Lo sabe usted? A mí me viene a través del Departamento de Recursos Humanos. Ya le vino escrito así. Sí. Bien. Mire, señor Fernández, antes de que se constituyera FC Comercial Creativa, usted realizaba trabajos para Fórum Filatélico a título personal. ¿Facturaba usted como persona física, es así? Como autónomo, sí. Como autónomo. Así Bien. es. Y el hecho de que se constituyera FC Comercial Creativa es por una indicación que le hicieron en la propia Fórum Filatélico. Sí, me aconsejaron que tenía ventajas fiscales y que era práctica habitual en la compañía que constituir una sociedad limitada para esos servicios prestados y cobrados como autónomo se hiciesen de la misma manera, pero cobrando a través de una SL. Mire, en la estipulación primera se dice que esa entidad realizará una serie de labores que son seleccionar agentes y comisionistas, preparar, impartir cursos, formar equipos de trabajo, controlar esa organización y asesorar permanentemente. En síntesis, ¿de acuerdo? Sí. ¿Estos trabajos quién los realizaba personalmente? Yo. ¿Usted solamente? Solo y exclusivamente.
Mire, en la estipulación tercera dice que se fija como honorarios, es decir, los que va a devengar la entidad, que es la que usted es 95% propietario, 1.041.666 pesetas mensuales. ¿Me sigue, verdad? Sí. Sí. ¿Quién fijó esa cantidad? Pues a mí me viene a través de Recursos Humanos y entiendo que entre Recursos Humanos y el director comercial nacional son quienes establecen la remuneración de este tipo de... Pero que si esto se negocia, usted dice, bueno, pues no, yo quiero ganar me tanto. lo proponen y yo estoy de acuerdo con la cantidad. Bien. Y en la estipulación cuarta se pacta que habrá una retribución variable anual, dice ahí, de 5 millones de pesetas anuales, dependiendo de la producción de contratos de abono y de Forum Plus. ¿Me sigue, verdad? Sí. Sí. Lo que quiero es que me diga si este 5 millones de pesetas es el máximo que se fija inicialmente. Porque como es variable y dice que se fija ya en 5 millones, no entiendo, es un poco contradictorio para mí. Sí, bueno, se fija en 5 millones en función de la consecución de objetivos. Y creo recordar que si los objetivos no se alcanzaban, esa cifra sería menor, y si se superaban, podía ser mayor. Bien, mire, si va a la página siguiente, verá usted que se distribuyen los objetivos entre el contrato de abono y el contrato Forum Plus. Sí. Y se fijan unos objetivos para la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí. En 1.498 millones de pesetas en un caso y 2.890 millones de pesetas en el otro. Sí. ¿Quién fijaba estos objetivos? El director comercial nacional o delegado, en su caso de Madrid, que era la misma persona, Francisco Briones. Y mire usted, como antes de 15 de enero de cada año, según el contrato, había que fijar los objetivos, la pregunta es, ¿recuerda usted, estos objetivos eran siempre incrementándose, iban siempre incrementándose? Cuando se alcanzaban los objetivos, el objetivo para el siguiente año se incrementaba. Si en alguna ocasión el objetivo no se alcanzaba, normalmente se incrementaba sobre la cifra alcanzada, no sobre el objetivo anterior. ¿Y usted recuerda que siempre alcanzaran los objetivos? No siempre. Yo recuerdo que en los últimos años, que eran unos objetivos ya elevados, en algunos productos me podía haber quedado al 90-95%. Tiene usted una cláusula aquí, digamos, de bonificación, que si usted alcanza el 135% de los objetivos y si supera incluso los objetivos, tiene usted aplicación de un coeficiente. ¿Lo ve en el número 7? Sí. ¿Llegó usted a alcanzar el 135% o más de los objetivos? Que yo recuerde, no. Y mire, en la cláusula sexta se dice que usted reportará en relación con este contrato al director comercial o al director general de Forum. Sí. ¿Puede usted ser más explícito? O sea, ¿usted con quién reportaba y sí, qué reportaba? Reportaba siempre con el director comercial nacional, delegado de Madrid, que era Francisco Briones. ¿Cada cuánto con tiempo el reportaba usted? Director general. Pues teníamos reuniones periódicas, al menos una vez mensualmente. Bien, la parte variable se liquidaba cada mes, ¿es así? Sí, el propio sistema informático generaba los cálculos necesarios e imprimía las liquidaciones en función de la consecución de los objetivos. Y con independencia de que había un cálculo automático, ¿había que reportar al señor Briones sobre si se iban alcanzando los objetivos mes a mes? Él tenía acceso a esa información informáticamente, con lo cual pues se trataba, veíamos cómo iba la marcha, pero él tenía acceso a esa información. Bien. Igual que la tenía yo. Bien. Mire, permítame que volvamos otra vez a las cuentas anuales. Sí. Mire, ¿usted tuvo indicación en algún momento de que alguien hubiera dicho en Foro Filatélico, bien porque algún técnico de la casa o bien algún técnico externo hubiera informado sobre que tenían que lucir en el pasivo de los balances de la sociedad los compromisos alcanzados con los clientes? Nunca, al contrario, siempre cuando me incorporé a la empresa siempre se me mostraron pues que el negocio era mercantil y que todos los organismos oficiales que habían de alguna manera inspeccionado o pasado por la compañía habían validado las cuentas como cuentas inherentes al desarrollo de un negocio mercantil. En ningún otro caso me llegó una información distinta a esta. Bien, señoría, quisiera que se exhibiera al señor Fernández un documento que ya se exhibió al señor Briones, que están las actas, pero yo he vuelto a traer ejemplar para el señor Fernández y para la sala, y le digo la ruta en todo caso. Es anexo documental 6 al informe pericial, requerimiento de 26 de octubre de 2006, cuentas filiales, Fórum Ibérica, Memoria 2004, páginas 22 a 24. Mire, señor Fernández, lo que tiene ahí es un informe del auditor de la entidad
Fórum Filatélico Iniciativas de Gestao del año 2004, referido a las cuentas del año 2004, firmado en Lisboa el 23 de marzo del año 2005. ¿Conocía usted este documento? No, yo creo que es la primera vez que lo veo. ¿No lo ha visto nunca en las actuaciones? ¿No se lo han enseñado nunca? No. Mire, señor Fernández, usted era administrador de la entidad Fórum Filatélico Iniciativas de Gestao, ¿es así? Sí, pertenecía al Consejo. ¿Desde cuándo? No lo sé precisar. No. Bueno, pero en todo caso, mire, si quiere usted... bueno, no se preocupe, lo que quiero preguntarle. ¿Usted estaba al tanto de la marcha de Fórum Filatélico en Portugal? Pues tenía la información que nos facilitaban en el Consejo de Fórum Filatélico sobre ella, y cuando firmaba las cuentas de esta empresa, de la portuguesa, pues preguntaba sobre las cuentas y me explicaban. Bien, mire, si se sitúa usted en este informe, sé que está escrito en portugués, pero no me consta que durante los años que usted ha sido administrador en el Fórum Filatélico de Portugal no haya puesto alguna objeción a algún documento que no estuviera en castellano. Pero fíjese, en las reservas, ahí dice, si me sigue usted los números 6, 7 y 8, sí. En el número 6 dice que la existencia de valores filatélicos está valorada en 761.085 euros, cuando nosotros estimamos que a diciembre de 2004 el coste de adquisición sería de apenas 150.000 euros. ¿Tuvo usted noticia de que el auditor de Fórum Filatélico Iniciativas de Gestao tenía una reserva en su informe de auditoría de que el valor de adquisición de la filatelia era muy inferior al que lo valoraba Fórum Filatélico Iniciativas de Gestao? No, no lo conocía. Bien, mire, en el número 7 se dice que la empresa mantiene la totalidad de los valores vendidos a los clientes, pero continúan sin estar cubiertos por una póliza de seguro. ¿Tenía usted conocimiento de esto? No. Bien. Y en el número 8 dice que estimamos en 8 millones de euros los compromisos financieros no identificados en el balance, referidos a la obligación de recomprar a 31 de diciembre de 2004. ¿Me sigue, verdad? Sí. Sí. Aquí ya sí que le dice el auditor que en el balance de la sociedad Fórum Filatélico Iniciativas de Gestao tenían que lucir los compromisos con los clientes. ¿No se debatió esto nunca en Fórum Filatélico Iniciativas de Gestao? No, al menos delante de mí no. ¿Y usted que digamos, a ver, discúlpeme, sí. Quiero hacer una precisión. ¿Está usted imputado en Portugal por estos hechos? Sí. Bueno, no quiero que usted responda aquí a cosas que le puedan perjudicar en ese procedimiento, porque yo no voy a hacer uso de eso. Pero sí quiero, en aras de su derecho de defensa, también que se sienta usted libre para contestar las preguntas que considere que no les puede perjudicar. Mire, su responsabilidad en Fórum Filatélico Iniciativas de Gestao, ¿cuál era? Pues como consejero había un responsable, que era el que llevaba la marcha de la sociedad, un responsable por parte de Fórum Filatélico, que era el presidente, que era quien despachaba con el responsable de Portugal, y mi responsabilidad era firmar las cuentas como consejero. Vale, y al firmar las cuentas como consejero no leía los informes de auditoría, son 2 páginas. Es que yo no recuerdo haber visto este informe. No lo recuerdo. Posiblemente a lo mejor lo viese y lo firmase, pero no lo recuerdo. Bueno, no tiene que firmar usted ningún informe de auditoría porque usted no es el auditor. Bueno. Bien, mire, usted ha conocido el informe de la consultora Ernst & Young que consta las actuaciones. No, lo he conocido a raíz de la intervención. ¿El informe de la entidad Clifford Chance? Tampoco. ¿El informe de efecto dominó o la presentación de efecto dominó? Tampoco, la he conocido a raíz de la intervención. ¿Usted fue objeto de alguna entrevista por parte de efecto dominó? Pues desde que salió el tema en esta sala he tratado de recordar si yo tuve esa entrevista o no, y la verdad es que no lo recuerdo. ¿Sabe usted quién es el señor Vicente Dalda? Sí. ¿Y recuerda usted alguna entrevista con este señor, que lo sometiera a su consideración algún problema de riesgos en la entidad Fórum Filatélico? Desde luego de riesgos no sé si mantuve alguna entrevista, no lo puedo garantizar si sí o si no, porque por más esfuerzo mental que hago de tratar de recordarlo, no la recuerdo, no la tengo en la mente. Mire, ¿alguien le comentó el problema que había con 2 aseguradoras respecto a los sellos de Fórum Filatélico? Pues me enteré a raíz de la intervención, del mismo modo que ha relatado Francisco José López Gilarte, en los calabozos de la Audiencia Nacional por parte del presidente, que nos comentó esta circunstancia, que habían caído algunas capas de la compañía de seguros, que se estaba negociando las nuevas compañías que iban a cubrir esas capas que se habían caído, pero que no había ningún problema porque los sellos estaban asegurados el resto de capas.
pero no tuve ninguna noticia hasta después de la intervención. Bien, deduzco entonces que tampoco sabe usted quién es el señor Charles Duplin. No he oído hablar hasta esta ocasión de él. Bien. La entidad Sprint, ¿sabe usted, la conocía usted? No la he conocido hasta después de la intervención. Bien, ¿tuvo usted conocimiento de que la secretaria de dirección del señor Briones, doña Belén Gómez Carballo, abandonaba la entidad Fórum Filatélico en mayo de 2005 o aproximadamente? No recuerdo la fecha, pero recuerdo que se fue para trabajar en otra empresa que no sabía cuál era y que la sustituyó una nueva secretaria. ¿Pero habló usted con doña Belén? Personalmente no. No. ¿Le dijeron dónde había ido? No, que simplemente se había marchado porque buscaba otras aspiraciones profesionales y había cambiado de empresa. ¿Le dijeron si esa empresa era un proveedor de sellos de Fórum? Yo creo que no me lo dijeron. Mire, quiero que me diga, habla usted como consejero de Fórum Filatélico, las responsabilidades que tenía usted en el Consejo o las que no tenía, pero quiero ahora preguntarle por unas sociedades en las que usted ha sido también administrador, bien solo o en compañía de otros consejeros. La sociedad Forum Time S.A., ¿qué responsabilidad tenía usted en esa filial? Pues creo recordar que al momento de la intervención era administrador. ¿Pero qué responsabilidad como administrador tenía? ¿Qué hacía usted en esa entidad? Pues ninguna. Me nombraron, es decir, la empresa Forum Time tenía un director general que se ocupaba del día a día de las actividades de la sociedad, que despachaba con el director general y con el presidente de Fórum Filatélico, y mi única responsabilidad era validar las cuentas al final del ejercicio como administrador, pero no tenía ninguna competencia ni ninguna función dentro de la misma que no fuese la de... ¿Dónde tenía su sede esta sociedad? Forum Time, yo creo que en el polígono industrial de Fuencarral, creo recordar. ¿Tenía usted allí despacho? No. Bueno, no. La sociedad Forum y EB, sociedad limitada. Sí, esta era una empresa que yo creo que a momento de la intervención ya no tenía ninguna actividad. Era una empresa que estaba relacionada con el mundo de la moda, con un diseñador de moda, que era el socio tecnológico, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad, y que su actividad era vender las colecciones que este diseñador realizaba, pero no tenía actividad. ¿La Sociedad Eólica de Inversiones, Sociedad Anónima? Sí, esto era un proyecto que junto con AgroWin, eran dos sociedades de reciente creación, trataban de... era un proyecto para construir mini parques eólicos en diferentes localizaciones de España. ¿Y por qué le nombraron a usted consejero de esta sociedad? Pues porque la sociedad, entiendo que necesitaba, al ser propiedad de Fórum Filatélico, un representante de la empresa, y me nombraron a mí. Pero ¿dónde estaba esa sociedad? El domicilio social de la sociedad, no, yo creo que estaba una de ellas estaba en Álava o en Bilbao, en País Vasco. ¿Pero se desplazaba usted allí a esa localidad? No. La Sociedad Fórum de Inversiones Inmobiliarias Mare Nostrum, Sociedad Anónima. Sí, esta era una empresa que había construido una urbanización de apartamentos en Alfaz del Pi, destinados a gente de la tercera edad. ¿Dónde ¿Usted tenía despacho en esta sociedad o algo? No, ninguno. ¿Y cuál era su labor exactamente? Pues la misma, estaba en el Consejo de Administración y validar las cuentas una vez formuladas. Tenía un director general que despachaba con el director general y el presidente de Fórum Filatélico. Bien, la sociedad AgroWind. Sí, esta es la que citaba cuando Eólica de Inversiones, que se dedicaban a lo mismo. Era un proyecto que todavía no había llegado a término y que tenía como objetivo construir parques eólicos, pequeños parques eólicos. Mire, llegó usted a ser también durante un tiempo administrador del Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, ¿es así? Sí, cuando se dedicaba a la comercialización de libros, luego pasó por diferentes actividades. Después hacía venta por catálogo de productos para el hogar, de pequeños electrodomésticos. Y me cesaron en el cargo cuando entró la siguiente actividad, que era la de compraventa de inmuebles. Mire, todos estos cargos que usted ha tenido en estas sociedades filiales, ¿se deben a algo? Es decir, ¿tenía usted alguna cualificación particular para que usted fuera el administrador, en su caso, de esta sociedad? Pues entiendo que lo único que obedecía era la confianza que tenían en mí depositadas el presidente de la compañía, y me proponían como consejero para ellas, ¿no? Mire, también era usted vicepresidente de la Fundación Fórum Filatélico. Sí.
Díganos cuál era su función en la fundación. Sí, pues en aquellos casos en los que el presidente o el otro patrono, que era Juan Maciá, no podía asistir a alguna presentación o algún evento de los que patrocinaba la fundación, pues acudía yo. ¿Y por qué le propusieron a usted ser cargo en la Fundación Cultural? Pues entiendo que por las mismas razones, por confianza, porque en aquella época era joven y tenía proyección de futuro. Mire, en estas sociedades en las que yo le he dicho, ¿tenía usted alguna retribución aparte de la que usted facturaba a través de FC Comercial Creativa a Fórum Filatélico? Ninguna. En ningún consejo de administración a los que he pertenecido, ni en el de Fórum Filatélico, he cobrado nunca ni dietas ni remuneración de ningún tipo. Usted era accionista de Fórum Filatélico, ¿verdad? Sí. ¿Quiere usted decirnos la evolución de su capital en Fórum Filatélico, por favor? Sí, yo compré un pequeño paquete de acciones que me ofrecieron de exactamente 250 acciones, supongo que después de las diferentes ampliaciones de capital. Y luego, a nombre de FC Comercial Creativa, 1.035 en total, sumadas ambas, 1.285 acciones. Mire, ¿a usted le informaron de cómo se formaba el valor de los sellos de Fórum Filatélico? En ese periodo de formación en el cual yo me estaba enterando de cómo funcionaba la empresa, a mis preguntas de cómo se elaboraban las listas, de cómo se recogían los precios, de cómo se plasmaban, me contaron, la persona a la que me estaba informando, que en ese caso era Francisco Briones, que las listas se componían trimestralmente y que los precios se formaban por los precios de diferentes catálogos, de diferentes subastas, de los mercados donde había transacciones de los sellos del tema Europa, que se calculaba una media ponderada y se plasmaban en las listas. Que esta responsabilidad era del antiguo presidente Jesús Fernández Prada, que es quien lo hacía, hasta que entra la nueva presidencia, que se ocupa de realizarlas. Pero usted le dijeron que uno de los factores que más ponderaba, o uno de los factores que ponderaba en la valoración del sello, era que Fórum se comprometía a recomprar a sus clientes los sellos. Bueno, que las circunstancias del precio de los sellos de las listas oficiales de Fórum eran por la calidad de los sellos, que normalmente, como decían algunos catálogos, estaba de 5 a 10 veces superior, y luego por los valores añadidos que de alguna manera tenía el cliente cuando compraba los sellos a Fórum, y es que podía depositarlos en las cámaras de Fórum sin ningún coste, que además esos sellos estaban asegurados ante cualquier circunstancia de deterioro, y que además tenían un compromiso por parte de la empresa de recomprarlos. Que todas esas variables, no sé en qué media ponderaba cada una de ellas, hacían o componían el valor de los sellos de Fórum Filatélico, que además era mayor o algo mayor que los mismos sellos en el mercado. Y así se lo hacía usted saber a los miembros de la red comercial que dependían de usted, de su formación. Sí, así es. Usted tenía inversión en sellos, usted y su familia, ¿no? Sí. ¿Y qué inversión tenía usted? Pues, por no dejarme nada, me lo he traído apuntado, y tenía aproximadamente a mi nombre a fecha de la intervención y con valores de compra, unos 1.800 euros a nombre de mi sociedad. Mi mujer tenía, en el informe concursal dice 7.500 euros. Yo creo recordar que el valor de compra de los sellos de mi mujer era alrededor de los 15.000. Uno de mis hijos, el mayor, 18.500 euros. Mi hija, 5.000 euros. Y luego en las acciones, pues a valor de las acciones era de 16.000, es decir, alrededor de 48.000 euros, amén de las operaciones que tenían mis padres, pues unos 60.000 euros, de mi suegra, de mis cuñados, de mis hermanos, pero de mi núcleo familiar, entre las acciones y las operaciones de Fórum, estaba cerca de los 50.000 euros. Mi capacidad de ahorro en aquella época era limitada, porque en los últimos años yo estaba cambiando de vivienda, estaba tratando de comprar una nueva vivienda, y todos los recursos que yo generaba de ahorro los estaba destinando a la compra de esa vivienda, con lo cual mi capacidad de ahorro era más limitada. Mire, ¿tenía usted conocimiento de que el señor Briones facturaba sus servicios a través de dos sociedades?
Sí, yo sabía que tanto Coborsa como Comercio y Ventas, que eran sociedades que generaban comisiones, eran propiedad de Francisco Briones. No sé si de él, de su familia, pero que le representaban a él o que eran él, que eran sus. ¿Usted recuerda si algún miembro más de la organización comercial facturaba servicios a través de más de una sociedad? De más de una, no. Los 100 directores que había por toda la geografía española tenían el mismo contrato de prestación de servicios que hemos visto, que era el que tenía yo, el mismo sistema de remuneración de un fijo y un variable en función de los objetivos, y yo diría que prácticamente todos ellos, por el volumen de ingresos, lo hacían a través de una sociedad. Que yo sepa, tenían una sociedad, no sé si en algún caso tuviesen 2, 3, de acuerdo, pero que yo sepa no. Pues muchas gracias, ninguna pregunta más. Bien, las acusaciones particulares, ¿alguna pregunta? Bien, pues las defensas, en último lugar su defensa. Con la venia de la presidenta, con la venia de esta sala, brevemente. Señor Fernández, En representación de... Perdón, Minerva Díaz, en representación de Francisco Briones, de Fórum Filatélico. Señor Fernández, brevemente, ¿quién le invitó, quién le propuso ser miembro del Consejo de Administración de Fórum? El presidente que en aquel momento había, que era Jesús Fernández Prada. Ha comentado a preguntas del Ministerio Fiscal que está en Fórum desde el 87. ¿Recuerda usted si el área comercial y el área filatélica de Fórum Filatélico estaban en la misma sede? ¿Habían compartido sede? ¿Cuándo compartieron sede? Desde el año 87 estoy en una empresa hasta el 92 del grupo ajena a Fórum Filatélico. En el año 92 me incorporo a Fórum Filatélico y yo me incorporo al edificio de la calle Tutor, donde estaban todas las áreas tanto de la delegación de Madrid como de la oficina de Madrid, como de los servicios centrales, contabilidad, filatelia, etcétera, etcétera. ¿Recuerda usted qué medidas tomó el presidente ya que había en el momento de la intervención, don Francisco Briones, cuando llegó a su cargo? Es decir, en enero del 2001, a lo largo de ese año, se tomaron algunas medidas que les llamaron la atención a los miembros del Consejo respecto a la dinámica que venía teniendo la empresa en años anteriores. Pues, por ejemplo, Pricewaterhouse. Sí, evidentemente yo lo que vi con la nueva presidencia es que había un mayor grado de profesionalización o de intento de profesionalización en todas las áreas de la empresa. Y había en ese momento con una consultora que era Pricewaterhouse un rediseño de todos los procesos, todos los procedimientos de la compañía, lo cual pues era tranquilizador porque pues eso significaba que la empresa iba a hacer de forma mucho más eficiente su trabajo, todas las áreas. ¿Recuerda bien porque le afectara más directamente o menos, dependiendo de si en esas empresas estaba o no usted como administrador, pero recuerda si hubo una especie de auditoría que examinara todas las filiales del grupo para ver cuál tendría viabilidad empresarial, cuál no la tuvo, si se tomaron decisiones respecto al cierre de alguna de ellas, al relanzamiento de alguna de otras? Desconozco si hubo alguna auditoría o algún trabajo al respecto, pero lo que sí conozco es que evidentemente se evaluaba de una forma mucho más precisa la posible viabilidad o no de las diferentes empresas, que se cerraron aquellas donde se consideró que eran inviables en un futuro próximo, y que se apostó, se potenciaron aquellas que sí tenían visos de ser de tener beneficios si no los estaban teniendo ya. Bien, y una última pregunta. Aquí se ha hablado de las características, a grosso modo, de alguno de los agentes de Fórum Filatélico. El perfil de los clientes. Fórum Filatélico tenía, al momento de la intervención y según datos de la Administración concursal, alrededor de 260.000 clientes. ¿Qué había en 260.000 clientes? ¿Cuáles eran las características de los que destacaría usted de una masa de 260.000? Es que había clientes absolutamente de todo tipo, desde el más cualificado con estudios universitarios, de posgrado o una posición importante dentro del mundo empresarial, hasta pues un ama de casa que no tuviese demasiados conocimientos. El perfil de cliente yo desde luego no sería capaz de definirlo.
Lo que sí sé es que a todos ellos, independientemente de su nivel de cultura, se les informaba del contrato desde el principio hasta el final, de todas las características de la filatelia, de los sellos que compraban, de en qué condiciones lo hacían, pero el perfil en concreto del cliente, pues yo no sería capaz de... diría que de todo tipo. Gracias, señor. ¿Alguna pregunta más? Sí, Joaquín Luis Jiménez por Miguel Ángel Hijón. Entonces usted, director regional de la Comunidad de Madrid, ¿dependía de usted el director de centro Miguel Ángel Hijón? Una de las 5 organizaciones que había dentro de la oficina de Madrid era liderada o dirigida por Miguel Ángel Hijón, que despachaba comercialmente conmigo y con nuestros superiores inmediatos, que era delegado, como he dicho, delegado de Madrid y director comercial nacional, que era la misma persona. Muchas gracias. Nada. Con la venia, señoría, Miguel Cuellar, letrado, el señor López Gilarte. 2 preguntas nada más. ¿Usted recuerda que en un consejo de administración de finales del año 2005 se planteara por los directivos de la empresa que convenía limitar el crecimiento a un 5%? Sí, lo recuerdo. ¿Puede recordar qué se explicó, cuál era el fundamento de esa limitación? Sí, al final nuestra operativa era vender sellos a nuestros clientes. No podíamos vender más de los que teníamos. El sello es un bien escaso. No teníamos una fábrica nosotros donde pudiésemos fabricar sellos. Al ser un bien escaso, en el mercado había lo que había, podíamos acceder a lo que podíamos acceder y este límite, de alguna manera, nos limitaba la posibilidad de crecimiento. En los últimos años el crecimiento era grande y para tener filatelia para todos se estableció estos límites que incluso afectaban algunas operaciones en concreto que se cerraban antes de que acabase el ejercicio porque habían alcanzado los objetivos. Bien, y segunda y última, señoría, el célebre señor Rodríguez Llorca, o Carlos Llorca, o Carlos. ¿Este señor apareció alguna vez en el Consejo de Administración? Yo he conocido su existencia a raíz de la intervención de la empresa y la lectura de los autos, pero en el Consejo de Administración, si hubiese estado, yo lo hubiese conocido. Jamás apareció, ni se habló de él, de su existencia. Ni siquiera se habló de él en algún ámbito de la empresa. Ni en el alguna conversación informal tomando café en algún ámbito. Ni en el Consejo de Administración, ni en las reuniones comerciales que manteníamos, ni tomando café, ni en ningún ámbito. Yo la existencia de esta persona la he descubierto a raíz de la intervención, leyendo la documentación de la causa. Muchas gracias. Sí. Sí, con su venia por la defensa de don Juan Macía. ¿Usted recuerda a qué se dedicaba don Juan Macía en Fórum Filatélico? Sí, era patrono de la fundación y llevaba labores exclusivamente de la fundación. Cuando él participaba en el Consejo de Administración, sus intervenciones se limitaban al ámbito de la fundación. Sí, lo que aportaba era la marcha las diferentes actividades de la fundación, que yo conocía porque también formaba parte del patronato, pero que el resto de consejeros igual no conocían y él las explicaba. Pero más allá de eso, no. Sí. ¿Sabes si ese es el motivo por el que en el famoso organigrama que ha salido tantas veces aportado por la administración concursal, mi cliente don Juan Macía no aparece en ese organigrama? No aparece porque no era parte de Fórum Filatélico, no hay más sino preguntas. de la fundación. Muchas gracias, no hay más preguntas. Siguientes. Sí, con la venia, señoría. Perdón. Buenas tardes. No sí. ¿Me escucha? Sí, José Manuel Vázquez, en nombre de Domínguez Cuadra. Respecto a Llorca, dice usted que no lo conocía, pero las personas que se dedicaban a las inversiones inmobiliarias, ¿conocía usted de todos los grupos de personas que trabajaban? De las operaciones inmobiliarias no conocía a quién se dedicaba a realizarlas. Efectivamente. Dice usted que había un informe que era de Pricewaterhouse, creo, que empezó a dividir o a indicar que hubiera determinados departamentos en Fórum, ¿no? A hacerlo más profesional. Sí, había llamábamos reingeniería de procesos para ordenar de alguna manera los diferentes departamentos que formaban parte de la compañía, la función de cada uno de ellos y cómo debían ser los procesos o los procedimientos para hacerlos más eficaces. Y uno de los departamentos que indicaba ese informe era un departamento inmobiliario, de inversión inmobiliaria, porque era importante para la empresa.
Sí, habría un departamento de... Me imagino que Fono era una empresa muy grande, con muchos trabajadores, mucha gente. Así Entonces, es. los departamentos, algunos estarían estancos. Es decir, en el departamento de inversión inmobiliaria ustedes no aparecen. No participábamos, despacharían en todo caso con el departamento financiero, entiendo, esto no puedo decirlo con certeza, pero entiendo con el departamento financiero, ya que las inmobiliarias eran parte de las inversiones que realizaba la empresa con sus recursos propios. O sea, habría un departamento financiero, uno fiscal, uno contable que controlaría las inversiones. Exacto. ¿Usted tampoco conocía a los abogados que intervenían en las operaciones inmobiliarias? No los conocía. A ninguno. Por ejemplo, ¿conocía a Domingo Cuadra, que es mi no. cliente? Por tanto, que Llorca no se hablara de él o no lo conociera no significa que pudiera intervenir como asesor de la inversión inmobiliaria. Yo no lo puedo decir porque no sabía si intervenía o no. Parece de las preguntas que realizó su señoría el fiscal a Francisco Briones, parece que intermediaba en ellas, pero mire, no necesitamos sí, perdón. que saque esas Yo no conocía ni su existencia ni que participase en las operaciones inmobiliarias. Bien, la última pregunta, señoría. En su declaración en instrucción le preguntan que había un desfase, le preguntan si sabía que el informe de la agencia tributaria determinaba un desfase patrimonial en la sociedad. Y usted contestó que si fuera así, ni su familia ni sus hijos serían clientes ni accionistas. ¿Se acuerda de lo que declaró, no? Sí. ¿Era solvente Fórum Filatélico para creer en ella? Para mí era solvente, en tanto en cuanto sus cuentas reflejaban un superávit. Cada año de los beneficios que generaba se dotaba prácticamente la totalidad a reservas y se reinvertía en la compañía para hacerla cada vez más segura y más garante. Y como dije en su momento y digo ahora, de no parecérmelo, ni hubiese invitado a comprar productos ni a mi familia, por supuesto, ni a mí mismo, ni a mis padres, ni hubiese comprado acciones, ni siquiera hubiese trabajado en la compañía. Sí, ya termino, señoría. ¿Nadie le transmitió ninguna sospecha a los comerciales que dependían de los 400 comerciales? ¿Alguna sospecha de que algo había irregular o que no le gustaba el producto, lo que vendían? Nunca. Podía gustar más o menos el producto, pero nunca porque no fuese viable, ¿no? Vendido por una empresa solvente y con garantías. Nada más, señoría. Muchas gracias. ¿Su defensa? Con la venia de su señoría, en los consejos se levantaban actas de cada reunión. Sí, como es obligatorio. Se aprobaban y se llevaban al libro. Sí. De eso daba usted fe firmándola, me imagino. Sí, yo leía el acta, comprobaba que respondía a lo que en el Consejo de Administración se había tratado y las firmaba. ¿En algún acta de esas o en algún consejo se trató sobre la elaboración de cuentas? Nunca. ¿Sobre cómo contabilizar? Nunca. ¿Se comentó en algún momento cómo iba la inspección de Hacienda? Sí, ante alguna pregunta que hicimos respecto, porque conocíamos la inspección que estaba pasando la empresa, ante nuestras preguntas, pues la contestación de quien tenía la información en aquel momento es que pues marchaba por los cauces normales, que estaban solicitando documentación, que la marcha normal de una inspección, nada diferente. ¿Se trató alguna vez sobre destrucción de sellos? En el Consejo de Administración, desde luego, no. ¿Sobre publicidad? Tampoco. Se ha hablado aquí en esta sala de un artículo de Financial Times. ¿Usted ha llegado a conocerlo? No lo he conocido hasta que lo he visto en la causa. ¿Usted recuerda las cuentas del año 2004? Sí. Ahí aparecen por primera vez relatados unos compromisos de venta y de compra. Sí, lo recuerdo precisamente por eso, porque fue la primera vez que se incorporaban a la memoria, a la memoria de la empresa, y me llamó la atención. Pregunté la causa y me explicaron que la razón es que el nuevo marco contable requería de la aparición de esos compromisos. En los consejos, en las funciones, están en las convocatorias. Una de ellas, por ejemplo, era autorizar la venta de acciones, ¿no? Sí, la ratificación y la autorización de las diferentes transacciones de acciones que se realizaban. Y respecto del nombramiento de autor, imagino que igualmente, ¿no? También. Ya ha dicho usted también que trataban sobre el cierre de empresas participadas que no funcionaban. Sí, eso ya nos lo ha declarado, sí. El tribunal es consciente. Pues ninguna pregunta más, señoría.
Muchas gracias. A continuación, ¿a quién desea interrogar el Ministerio Fiscal? Señor Maciá. Juan Maciá Mercader. Siéntese, por favor. La Constitución española le reconoce el derecho a no declarar y a no confesarse culpable, de forma que usted puede contestar o no a lo que se le pregunta. Lleva usted unos auriculares. ¿Por qué motivo es? Tengo casi 82 años y entonces tengo una pérdida de oído del 20 o 30%. Sí. Y hace bien en preguntármelo, porque visto lo que he visto de mis colegas periodistas, que he visto que ha salido una nota que dice indigentes, prostitutas y Botex. No, pero mire, no se preocupe que no estamos aquí, no traemos aquí a colación, no. Las noticias de la prensa no las traemos aquí a colación a lo largo de este juicio. Si alguna de las preguntas tiene usted algún problema que no oye bien o tiene alguna dificultad, nos lo indica. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ministerio Fiscal. Sí, considero, señoría. Yo lo que espero, señor Macías, es que me entienda usted bien siempre. Sí. Me oye bien y me entiende bien. Sí. Vale. Pues lo digo porque, como yo soy catalán, no quiero que nadie piense que es una traducción simultánea. Bien, muy bien, señor Macías, pero lo más importante es que usted entienda el sentido de mis preguntas y mi dicción, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a ver, mire, señor Macías, ¿quiere usted decirnos antes que nada cuál es su formación académica y profesional? Sí. Primero licenciado en, licenciado en Ciencias de la Información por la Autónoma de Barcelona. Posteriormente, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense con premio extraordinario. Gracias a la situación en que me encuentro, que yo la llamo el día de hoy 4.173 días de infamia, infamia para mí, no que nadie me haya ofendido, me siento yo infamado, pues he estudiado, llevo hasta ahora 3 cursos de Derecho en la UNED. O sea, he aprobado hasta tercero. Luego soy periodista de la Asociación de la Prensa de Madrid, de la Federación Internacional, y he sido, hasta el día de la intervención, más de 20 años profesor de comunicación, de periodismo, comunicación visual en la Universidad San Pablo CEU. Cuando hubo la intervención, pues me faltaban 2 meses para la jubilación, con lo cual, pues bueno, ha sido... Pero durante 20 años he ejercido de periodista. Bien, señor Macías, ¿cuándo entró usted a trabajar en Fórum Filatélico? Vamos a ver, yo no he hecho nunca de comercial, ni he vendido sellos, ni nada. Sí es verdad, pero bueno, esto se lo digo luego, que yo creo firmemente en los sellos, mucho, y que desde 13 años antes de que se fundara Fórum Filatélico, yo he sido abonado al servicio se llamaba así antes, de filatelia de correos, sigo siéndolo. Y además fue cuando, en el año 80, mi esposa, porque yo estaba por cuestión profesional, entonces estaba en México y tenía que ir a Nueva York, me llamó y me dice, oye, un amigo común que le había hablado de una empresa y sabía ella que en casa yo hacía incluso 3 colecciones para los hijos. Y dice, oye, que sobre sellos, y, bueno, total, que ella fue a informarse, conoció al señor Prada, que fue a Barcelona, y invertimos en un abono. Más adelante, yo que me fue informando, me parecía que la empresa era sólida, pues compré acciones, muy pocas, no sé si eran 400 acciones. Compré acciones, fui a juntas de accionistas, todo eso es en el periodo entre el 80 y el 93.
fui a juntas de accionistas, me pareció la gente muy entusiasmada, había buenos dividendos, parecía que todo iba muy... Pero luego, bueno, en la vida hay muchos vaivenes, ¿no? Y me encontré que necesitaba un poco de dinero. Yo, entonces, han pasado muchos años, yo tengo 5 hijos, 17 nietos, 2 bisnietos, en fin, todo eso es una familia muy intensa, ¿no? Y entonces, bueno, necesitaba dinero y digo, oye, pues voy a ir a ver al señor Prada, que yo sé que hay una lista de gente que quiere comprar acciones. Mira, don Jesús, vengo porque estoy un poco apretadito y esto vale 100.000 pesetas ahora. Y entonces cuando el hombre, que ya entonces Forum patrocinaba al Forum Valladolid, un equipo de baloncesto bueno, pues el hombre me dice, hombre Juan, pues qué pena, ¿no? Yo tengo otra idea, porque estoy pensando que hemos empezado con el deporte, pero me gustaría crear unas acciones para los hijos de socios, y de esto no entendemos. Tú estás en la universidad, que estaba yo en la universidad, tú eso entiendes, hay que hacer unas bases, hay que conocer profesores que luego examinen y se determine quién tiene derecho y quién no, habrá reuniones, a lo mejor luego podemos hacer otro tipo de becas. Total, que me convenció. Y como yo también soy periodista, me dijo, oye, y aquí estamos haciendo un boletín muy sencillito para los clientes, y entonces pequeñas notas de que si ahora pues tenemos la venta de los relojes en exclusiva, tal, que bueno, alguna cosita que puedas tú escribirme, o por lo menos, bueno, pues ayudar en ese tema, y sobre todo, cuando tengamos las becas en marcha, pues todo lo que sean los textos, ¿no? Desde las convocatorias, a lo mejor hay que hacer Y con esto entonces, claro, me dio una pista para algo que a mí me preocupaba mucho, y sigue siendo un tema actual. El tema de los becarios explotados. Los becarios que por el nombre y el prestigio que tenga el medio ya se tienen que dar por pagados, lo cual a mí me parece absolutamente una injusticia. Y tenía alumnos que pues iban, les habían propuesto, tengo que decir, que si no faltaría la verdad, que solo había un medio entonces, de todos, del tipo y tendencia que sean, que no pagaban salvo uno, El Mundo. El diario Mundo pagaba becas y las pagaba bien. Pero no había nada, y claro, los chicos que nos iban al Mundo, pues resuelto. Entonces le dije, oiga, señor Fraga, vale, los hijos de clientes, pero yo tengo esa idea. Si alguien, digamos, fuera el patrocinador de unas becas para mis alumnos de periodismo, de comunicación audiovisual, pues podríamos hacer un acuerdo con la agencia EFE. La agencia EFE era la que mejor formaba a los periodistas entonces, porque tenía varias secciones, incluyendo incluso un estudio de televisión. Y digo, oiga, si yo les propongo, porque la EFE no tiene presupuesto, es una entidad estatal o paraestatal que no está previsto que pague becarios, pero si hacemos un acuerdo, Universidad San Pablo CEU, Agencia EFE y Fórum Filatélico, esto se podría poner en marcha, y esta gente, pues hombre, la apoyamos y no la explotan. Bueno, le pareció la idea bastante buena, y finalmente lo pusimos en marcha todo. Y en ese concepto yo entré, hombre, vistiéndolo de comunicación y de cultura, de relaciones culturales, tal, mediante una carta, ni contrato ni nada. O sea, el señor Prada me dijo, bueno, de eso que hemos hablado yo te lo plantearé y te contestaré una carta por escrito, tú me contestas y cada año será renovable, si nos conviene a las dos partes. Y así ha sido hasta el último año. Una carta, y entonces yo facturaba, yo no tengo empresa de estas de mediación para la cuestión fiscal, porque lo mío era la universidad, cursos de verano, algunas conferencias, y esto sí que yo tenía tengo
una marca rótulo, se llama marca rótulo, que es como la marca de una tienda, para que yo facturara personalmente yo, y tenía que declararlo, y lo declaraba en el IRPF, pero que tenía un nombre que quedaba bien, que era TCS 40, Técnicas de Comunicación Social 40, porque lo había creado cuando tenía 40 años. Y con este rótulo, pues yo entraba como ingresos profesionales, ¿no? Y así ha funcionado o sea, así empecé en Forum. Claro, esto... Disculpe, señor Macía, porque ya lo sé que ha contado usted muchas cosas, pero no he acabado de comprender en qué año entró usted en Forum Filatélico. Sí que ha dicho cuándo empezó. 1993 es ese acuerdo. Pero luego, socios de Forum, clientes de Forum, escribieron, alguna madre, en coraje, dijo, oiga, está muy bien eso de las becas para hijos de socios y de abonados, de clientes, pero se han olvidado ustedes de un tipo de situaciones que en inglés se llama borderline, que son los disminuidos psíquicos muy leves, que están casi al borde de la normalidad y que con estudios especiales llegan a la normalidad, llegan a incorporarse luego a los colegios y tal, porque se les desarrolla, y eso es caro. ¿Por qué no crean ustedes también unas becas para disminuidos que están al borde? Y se crearon estas. Claro, como esto ya siguió, pues yo dije al señor Prada, en un momento dado, no sé si 1 año y medio o 2, dije, hombre, toda esa actividad sería propia de una fundación, y una fundación, pues hombre, pues da más prestigio, es una cosa más sólida, tal, y ahí nació la idea de crear la Fundación Cultural, tuve mucho interés de que Fundación Cultural Forum Filatélico. ¿Que se constituyó en el qué año? Es que no lo tengo ahí, no sé, creo que en el, no sé si el 96 o... No. ¿Usted era el presidente de esa fundación? No. Era patrono de esa fundación. No, esto cuando se creó, yo creo que ya se creó ya cuando la presidencia del señor Briones, creo que fue en ese año. ¿No ha tenido usted cargos en la fundación? Por favor, al inicio de su comentario, de su evolución en Forum, nos estaba hablando usted de que lo que pretendía era vender las acciones y por eso había ido a ver al señor Prada. ¿Las llegó a vender? No, porque él me convenció, dice, no las vendas, que encima te podemos pagar algo por esa colaboración y así pues resuelves un poco tu situación, ¿no? Sí, continúe, por favor. Sí, le decía que no ostentó usted ningún cargo en la Fundación Cultural, me refiero al patronato. No, es que hasta que se creó, yo lo que estaba era como asesor de Forum en esos temas de tipo más bien académico y de la comunicación que de ahí se derivara, ¿no? ¿Y en temas de imagen de Forum Filatélico? No, bueno, imagen es la que da una fundación de por sí. Y mire, usted para trabajar en Forum Filatélico tenía despacho. Tardé tiempo, porque en realidad para conectar yo con colegas de distintas universidades, tal, pues todo eso se podía hacer externo, ¿no? Pero bueno, llegó un tiempo en que para tener papeles, para guardar, y se me dio un despachito muy pequeñito en el número 38, que es donde fue la sede de Forum Filatélico. No en la sede principal, no en la sede central. En el número 38 de José Abascal de Madrid. Sí. Donde estaba la sede de la Fundación y la asesoría jurídica de Forum también. Mire, Perdón, señor fiscal, yo quisiera dejar claro, porque es que yo creo, leyendo ciertas cosas de la imposibilidad de ese negocio y tal, decir por qué creo en la Sí, pero ya le voy a hacer yo preguntas después sobre el negocio de Forum. No se preocupe, que después le preguntará su defensa. Sí. ¿Cómo? Que después le va a preguntar su defensa. Vale. Señor Macía, en el año 96
es usted nombrado consejero de Fórum Filatélico. Sí. ¿Por qué motivo? Pues casi no lo sé, pero el señor Prada, en ese año 96, y lo recuerdo bien porque era en mayo, en junio, me comentó, hombre, la fundación empieza a tener ya pues una proyección, y hacemos muchas actividades. Yo entonces ya era el patrono secretario, que en realidad era el encargado de luego había una directora técnica y otro empleado y nada más, empleado administrativo. Y entonces me dijo, me gustaría que la fundación, para darle rango a la fundación, figurara en el consejo, o sea, que hubiera un consejero que representara a la fundación. Solo me lo comentó. Yo aquel julio del 96 estaba dando un curso de verano en el monasterio de Pollo, que ya llevaba varios años, y donde venían desde el secretario de Estado de Comunicación hasta el presidente del Consejo de Estado, don Íñigo Cabello, y también venían gente muy maja, muy importante, y venían alumnos que aprendían mucho. Y bueno, pues estando allí recibo, entonces no había todavía mails, recibo un fax, me dice, mira, esto ha llegado a ti de Fórum Filatélico del director general, del señor Pacheco. Y en él me decía, Juan, en el consejo que hemos celebrado, que era a primeros de julio o finales de junio, hemos acordado nombrarte consejero, pero necesitamos que aceptes el cargo. Y yo estaba desarrollando ese curso, que tardaba 3 días en terminar, y a continuación ya me esperaban, incluso como plan anecdótico, un avión de esos taxis para ir a Bilbao, a la Universidad del País Vasco, para estar en el tribunal de tesis de alguien. Y yo dije, no, yo no regreso a Madrid hasta bastantes días después. Y, oye, pues mándalo como un fax y tal, diciendo que nos autorizas y que el notario... Y así acepté, pero no llegué ni a comentarlo. Sí me había dicho que quería dar prestigio a la fundación. Y este era mi único motivo. Con independencia de lo que usted facturaba a Fórum Filatélico a través de TFS 40, sí. ¿Usted recibía alguna retribución como miembro del Consejo? Nada. Ni como... Nada, nada, ni dietas, ni comisión, absolutamente nada. Nunca. ¿Usted le pagaba a Fórum Filatélico o la Fundación Cultural Fórum? Fórum Filatélico. Siempre Fórum. Siempre Fórum. Bien, mire, ¿quiere usted contarnos cuáles eran sus responsabilidades en el Consejo de Administración? Desde que usted fue nombrado consejero en Fórum Filatélico, ¿cuáles son sus responsabilidades particulares que las tenía? No, ya lo he dicho, era representar a la Fundación, explicar en determinados casos, comentar pues, cosas, pero puramente yo representaba a la Fundación, no tenía nada ejecutivo, es decir, digamos, hay una palabra que es peligrosa ahora, ¿no?, que también se refiere a los catalanes, que es el hecho diferencial. Bueno, mi hecho diferencial fue tan reconocido, creo que por usted mismo, porque cuando fueron detenidos los 10, en fin, de Afinsa y directivos, yo fui el único que quedó en libertad provisional, y creo, yo creo que era usted, pero que el propio magistrado le preguntó confianza, y usted dijo no, y la verdad es que me han tratado muy bien, es decir, que yo pedí unos 15 días después, se iba a casar un hijo y me habían bloqueado todo, y pedí si podía disponer, la fiscalía no se opuso, más adelante por mi edad y todo, pues ir cada 15 días al juzgado, que es lo que me pusieron, pedí un mes, me lo concedieron, no hubo obstáculo, es decir, yo siempre me he sentido tratado bien en ese sentido del hecho diferencial, menos al final que veo que estoy metido igual, ¿no? O sea que... Vamos a ver, señor Macía, ¿asesoraba usted a los miembros del Consejo de Administración en temas de comunicación? No. No, nunca, porque la empresa tenía un gran departamento de marketing
tenía una empresa externa que era Efecto Dominó ya citada, que hacía las funciones de gabinete de prensa, de recoger todo lo que en la prensa aparecía, tanto de la Fundación como de Fórum. Es decir, que, claro, salvo a mí el gabinete de prensa y el departamento, cada mes me pedían, oye, si hay actividades de la Fundación, eso sí lo redactaba yo. Y si hay fotos, y yo lo mandaba al departamento, sin pisarlo. En mi vida he pisado el departamento que estaba al lado del despacho del presidente. Y conozco al señor Dauda, porque incluso una vez pues me permitió llevar a unos alumnos a que vieran cómo funcionaba un gabinete de prensa, pero nada más. O sea, mire, cuando se formulaban las cuentas anuales en el Consejo de Administración que usted firmaba, ¿usted tenía conocimiento, algún tipo de conocimiento técnico o contable o económico para evaluar esas cuentas? No, hombre, lo normal, pero quiero decir, no. Preguntaba usted sobre el sentido de las cuentas anuales, el resultado, por qué daba beneficios. No, porque es que venían en el Consejo, las explicaba y comentaba lo más importante el propio director general, si había algún tema jurídico también estaba el asesor jurídico. Había además, yo había visto y sabía que había una auditoría interna, y por tanto yo suponía que la elaboración ya todo estaba bien. Lo que oía, y oí alguna cosa que se ha dicho aquí, por ejemplo esta, que me quedó, a mí me daba mucha confianza a la empresa, porque pues el presidente llegó a un punto que se ha mencionado ahí, que dijo, hay que frenar. No solo hay que frenar, ahora lo acaba de decir mi compañero, no solo frenar, sino adelantaremos aquellos vencimientos de depósitos que estarán dentro de 2 o 3 meses, diremos a esos clientes que lo pueden ya aportar antes y les pagaremos exactamente lo mismo, lo cual a mí me dio una impresión de decir, aquí no se vende humo a nadie, no se, aunque luego, y aprovecho de decirlo, ¿no?, sale por ahí que Fórum cuadraba las cuentas con trocitos de sellos. Bien, vamos a ver, señor Maciá. ¿Usted tuvo conocimiento de un informe elaborado por el despacho Ernst & Young? No. Nunca. ¿El informe elaborado por el despacho de Clifford Chance? No. Nunca. ¿La presentación en diapositivas de la entidad Efecto Dominó, la conoció usted? No. ¿Conoció usted el problema de que 2 aseguradoras se daban de baja y que no querían asegurar los sellos de Fórum Filatélico? No, mire, yo 5 días antes de la intervención renové un abono. Podía retirar 300.000, o el equivalente a 300.000 pesetas, y estaba tan confiado que lo renové. Si yo llego a saber esto, pues ya me hubiera aprovechado la ocasión, vaya. Bien. ¿Usted conocía el negocio de Fórum Filatélico? ¿Sí se lo explicaron bien? Sí. ¿Sabe? Y usted como consejero desde el año 96 hasta el año 2006 ha conocido los diferentes productos de Fórum Filatélico, ¿no? Sí, porque había, o enviaban, yo como cliente recibía también publicidad, claro, como bien, cualquier otro cliente. ¿Por qué decidieron en Fórum Filatélico en el año 2000 separar el único contrato que había en el que se recogía la venta de sellos, el depósito de los sellos y el compromiso de recompra? ¿Por qué en el año 2000 deciden ustedes que se desglosen esos 3 contratos? No lo sé. Es decir, yo me enteré, me dijeron que era para ajustarse a unas nuevas disposiciones, me pareció normal. Porque en el fondo decían lo mismo. Ahora que tuvieran que hacerse en 3, pues parecía que era una disposición. No, ni me extrañó, vaya. Mire, y señor Maciá, ¿a usted le explicaron cómo se valoraban los sellos en Fórum Filatélico? No propiamente el detalle, no. ¿Nunca se interesó usted por saber los valores de Fórum Filatélico que se incrementaban cada trimestre en las listas oficiales, cómo se formaban esos precios? No, porque, vamos a ver, yo he hecho ahora, me he cogido unos sellos españoles, nada raro, ¿no?, del año 2004, catálogo oficial Amfil España. No, pero la pregunta es pero espere, la pregunta es, dice usted que no se lo explicaron, y la pregunta que le he hecho es, usted entonces, cuando usted era consejero de Fórum Filatélico,
no le preguntó a nadie, oye, estos valores de Fórum Filatélico, ¿cómo se revalorizan? ¿Cómo se hacen las listas de precios de Fórum? No, porque yo lo que sí sabía es que se valorizaban. Permítanme, la comparación del año 2004 y 2017 en catálogos oficiales y de sellos de España, yo veo ahí, bueno, perdón por alusiones, ¿no?, pero General Franco, 1,85 en el año 4 y 5 euros en el 17, en España y oficial. Eso significa el 170% de revalorización en 13 años, lo cual sería constante un 13 y pico por ciento. Claro, dices, oye, si Fórum decía que un 6, y aquí hay revalorizaciones, le puedo decir muchas, de 18% anual, uno del 29, la serie Juan Carlos I. Y estos son sellos que no son rarísimos ni tal. Y en los catálogos oficiales es que yo creo firmemente en la revalorización de la filatelia. Señor Macía, usted dice que conocía las revalorizaciones y las rentabilidades que ofrecía Fórum Filatélico. ¿Las comparaban en algún momento con las revalorizaciones que ofrecían otros competidores? No, porque ya le digo, yo disponía y siempre he sido coleccionista de España. No podía comparar a los extranjeros. No, le digo las rentabilidades de los productos, de los contratos de Fórum Filatélico, si los comparaban con las rentabilidades ofrecidas con otros competidores, por ejemplo, con Afinsa. No, por ejemplo, con entidades financieras. No. Bien, pues ahora, señoría, quisiera que se exhibiera al señor Macía una serie de documentos que yo he ordenado por orden cronológico. Este documento la ruta está encantado José Abascal número 51, 13 de febrero de 2007, habitación 4, caja 1, folios 343 a 348. Repito, José Abascal 51, habitación 4, caja 1, folios 343 a 348. La defensa, a la defensa, José. ¿Perdón? No, nunca traigo para la defensa, sería. Sí, con la ruta se puede exhibir. ¿Se quiere exhibir en pantalla, señoría, mejor para que sí? La defensa conoce el documento. Bien, pues pregunte, por favor. Mire, este documento que viene con el anagrama o con el logo TCS40 es un documento suyo, ¿verdad? Sí. Está elaborado por usted. Sí. Se denomina Memorándum Gestión de Crisis, mes de febrero de 1996. ¿Sabe usted ubicar este documento, en qué contexto se escribió? No lo entiendo. Bien, pues mire, ¿qué quiero decir? Si sabe usted, viéndolo, este documento que escribió usted, ¿en qué contexto se escribió? ¿Por qué escribió usted Memorándum Gestión de Crisis, mes de febrero de 1996? Porque aparecieron una serie de notas, la OCU hizo una información y luego algunos medios se hicieron eco, y a mí, que yo tenía la confianza total en esa empresa y creía firmemente que esto me parecía que era un poco grave, ¿no? Porque no se basaba en nada concreto, no se basaba en denuncias, en nada. O sea, era lo normal que se decía, que aquí no había un control, que no había la posibilidad de que hubiera una cobertura por parte de un organismo oficial. Y entonces, bueno, a mí la reacción lógica era decir, yo creo en esa empresa, hasta ahora a mí no me ha fallado, a mí no me ha llegado nada. Hay unos comentarios de la OCU que, hombre, son un poco, que realmente pueden crear un clima, y yo tengo unas relaciones, y entonces lo que estoy explicando ahí, es decir, que yo estoy dispuesto a dar unas aclaraciones a colegas míos, bien, mire, a llamarles, a facilitarles material que necesiten, información. Mire, en este memorándum le resumo que usted recoge una serie de reuniones que son celebradas entre el 2 de febrero
Sí. y el 11 de marzo del año 1996. Sí. Y usted pone quién interviene en cada reunión. Sí. Cuando usted... antes de que yo fuera consejero. Sí, cuando usted hace constar aquí JMM, ¿es Juan Maciá Mercader? Sí. Sí. Y cuando usted hace constar aquí Nieto, ¿es el señor Francisco Briones Nieto? Sí. Sí. Mire, la primera reunión que tiene usted con el señor Prada, el señor Pacheco, que era el director general, el señor Nieto y el señor Maciá, que es usted, dice, el asunto es la publicación de una nota en la revista Dinero 15 de la OCU. Yo era socio de la OCU. Sí, con repercusión en Onda Rambla, y dice, y muy moderada, repercusión muy moderada en clientes abonados de Fórum Filatélico Financiero. Entiendo que FFF es Fórum Filatélico Financiero, ¿verdad? ¿Cómo midió usted o cómo se midió el impacto, la repercusión como muy moderada en los clientes? ¿Qué sensor había para saber qué repercusión había tenido en los clientes? Ninguno. Quiero decir, yo pregunté a ellos si había habido mucha gente que había ido, pero también dije, no, de momento no hay. Bueno. Bien. Y dice usted, pone aquí, JMM, que es usted, llama por 2 veces a Telemadrid. ¿Recuerda esto? No, pero si lo pongo, supongo que era verdad, pero no me acuerdo. ¿Y usted recuerda la noticia de la OCU en qué sentido iba exactamente? ¿Qué decía? Si decía algo de Fórum Filatélico o de la filatelia. No me acuerdo. No lo recuerda. Mire, el 6 de febrero tiene usted una reunión, dice ahí, en la sede, supongo que se refiere siempre a José Abascal 51, y dice, se acuerda reforzar la acción con la colaboración de la empresa Efecto Dominó, contando con la supervisión suya, de JMM, y que éste movilizará, por su parte, otros recursos en los medios informativos. ¿Qué eran los recursos que usted tenía que movilizar en los medios informativos? ¿Recursos? Pues sí. Yo, por ejemplo, que he tenido 2.000 alumnos, muchos de ellos, tengo alumnos que son subdirectores de medios, que están en programas informativos, y tengo alumnos que tenemos muy buena relación, y yo era siempre de explicar la verdad y darles memorias, explicarles que hay esa cobertura de un seguro, que la rentabilidad de entrada en una colección de Europa está asegurada porque hay 4 países mínimos que ellos solos arrastran el precio, y contarles todo eso. No contarles ninguna mentira, porque la verdad que no estaba protegido ni bajo protección oficial, eso sí, pero contárselo bien. Mire, en estas reuniones cuando... Perdón, señor fiscal, si de esta sala vienen unos periodistas y me hablan de indigentes y de... oiga, pero ¿qué es esto, no? Sí, señor Maciá, yo le estoy haciendo preguntas sobre este documento suyo. Mire, cuando usted hace constar que el señor Nieto está en esta reunión, le pregunto, el señor Nieto, ya cuando está con el señor Prada, que era el presidente de la entidad, y además había otros consejeros, el señor Nieto, ¿por qué está aquí en estas reuniones? ¿Cuál era el hecho, cuál era la importancia de que el señor Nieto estuviera aquí? ¿Por qué tenía que estar el señor Nieto, no otros consejeros? No, yo en aquel momento no era consejero. Ya, por eso le pregunto, que ¿cuál era la razón por la cual se convocaba a estas personas? Porque era el director comercial, por eso. Era el que de rebote le podían venir los... Bien, mire, el 6 de febrero dice, ahí el segundo párrafo, que por la tarde Radio 5 ha difundido la noticia de la OCU, pero titulada libremente como un timo, y pone usted ahí entre comillas. Es que aquí ya era una calumnia. Porque ya la radio había dicho que había un timo de Fórum Filatélico. Y yo recuerdo, que esto a lo mejor sale más adelante, que no sé si fue por teléfono o por carta, a Diego Carcedo, que entonces era el director, le dije, hombre, todo lo que queráis, que hay riesgo, que hay tal. Ahora, Timo, esta era una señorita que además era una lo que he dicho antes, perdón, porque es cuestión de la edad. Una becaria. Una becaria, muchas gracias. Pues era una becaria y que ella, pues había anotado tuyo y dice, pues esto quiere decir que es un timo, y puso la palabra timo. Y dije, hombre, esto nadie ha denunciado a Fórum, nadie ha dicho que no haya cobrado nada. Eso lo tiene que limar. Bien, mire, el 7 de febrero dice ahí que usted realiza los siguientes encuentros y contactos con el presidente de la UCI, con el director de la Gaceta de los Negocios, con personal de ABC, del Mundo, de la revista Tiempo, de la revista Época. ¿Qué día me ha dicho? El siguiente, 7 de febrero.
Y usted realiza personalmente los siguientes encuentros y contactos. Es usted, según usted, ¿no? Con todas estas personas, el mismo día 7. No, es que no lo veo. Mire, 7 de febrero es la primera página, ¿lo ve? Sí, sí, sí. JMM, que es usted, realiza los siguientes encuentros y contactos. Lo dice claro, teléfono. Sí, por eso digo, encuentros y contactos. Encuentros es un encuentro y un contacto es un contacto. Con el presidente de la UCI, ¿qué es la UCI? Una organización de asociaciones de consumidores. Como Distinto de la OCU. Como la OCU. Vale. Dice usted que habla, dice ahí, fíjese, es que voy un poquito más rápido. La Gaceta de los Negocios, ABC El Mundo, la revista